Los Interestelares. Vamos con ese llamado a esta hora en concierto, porque nada es tan grave. 9:07 y estamos aquí en este jueves, el día de la última cena, en donde comienza la Semana Santa. Y ahora es muy curioso porque cuando nos analizamos, obviamente se habla de fin de semana largo, pero no de la festividad religiosa, como que dejamos de hablar de ciertos temas. Claro. Y es que según los informes, ¿no?, la fe en nuestro país parece estar viviendo una serie de transformaciones, ¿no? Hay un informe Ipsos, se llama Religión Global 2023, que dice que Chile es el país latinoamericano con menor proporción de creyentes cristianos, 59%, y que lidera en la región las personas que no adhieren a ninguna religión, cerca del 29%. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la idea religiosa chilena, ¿no? ¿En qué estamos? Vamos a conversar de estos temas con el teólogo y académico de la Universidad Católica, Federico Aguirre, que gentilmente está con nosotros por Zoom en este momento. Lo pueden ver en streaming a través de YouTube e Instagram. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Hola, Federico, buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por recibir nuestro llamado. ¿Te parece que las cifras tienen que ver con este informe Ipsos de Religión Global? ¿Como que Chile está en una etapa menos creyente? Mira, es bien curioso porque si te fijas, por ejemplo, en la encuesta Bicentenario del 2023, está clarísimo que hay una desafiliación, por ejemplo, institucional, en la Iglesia Católica en concreto. O sea, pasamos del 70% en el 2006 al 45% en el 2023. Wow. Pero curiosamente, tú ves al mismo tiempo que hay un 80% de la población que declara que cree en Dios y que está de acuerdo con que la vida tiene un propósito. Entonces, yo creo que habría que matizar un poquito la pregunta en el fondo, si estamos dejando de creer o estamos teniendo problemas con la representación institucional, ¿no? Claro, porque Federico, eso tiene que ver con una caída de la institucionalidad en grandes aspectos, digamos. O sea, no solamente estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de el Estado, lo judicial. O sea, hay una crisis de institucionalidad que viene ya dándose hace harto rato, probablemente de la mano también como de la tecnología, de nuevos movimientos hoy día. Escándalos también, ¿no? Sí. O sea, la pérdida de confianza, ¿no? Sí, sí. Perdóname. O sea, yo creo que hay una crisis global respecto a las instituciones que tiene que ver, en el fondo, con sectores finales de la modernidad, ¿no? De esta confianza ciega en las instituciones, en la racionalidad. Todo eso sigue, digamos, en crisis, pero también es cierto que hay en instituciones concretas, hay problemas concretos como los que han pasado en Chile con la crisis de los abusos, que, por ejemplo, en otras regiones no se han enfrentado de manera tan dramática. En Chile eso fue, digamos, algo muy serio y que sin duda que impactó en estos números que estamos comentando. Pero eso no impacta en todas las iglesias y todas las religiones, ¿o sí? Yo creo que no. Mira, por ejemplo, se ha dado un fenómeno en Europa, que hay jóvenes en países altamente secularizados como Holanda, como los países escandinavos, que se están haciendo musulmanes y que después van a la yihad. Entonces, yo creo que depende de los contextos y también de los procesos culturales. En esos países, estas generaciones se han enfrentado en buena medida como una vida resuelta y el ser humano anda en búsqueda de sentido, aunque tenga todo lo material resuelto. Entonces, te generan estos fenómenos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la Semana Santa, no? Porque obviamente aquí tenemos un tema que pasó a ser un tema cultural, ¿no? Hace muchos años, digamos, sí. Pero ¿cómo lo miras tú? Mira, a ver, te podría dar una mirada más creyente o una quizás más teológica. Bueno, la teológica, en definitiva, es la celebración del misterio más importante de la religión cristiana, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Que es la figura central del cristianismo. Ahora, yo te diría que también, digamos, en términos creyentes, es un momento como podríamos decir, como de reconfiguración, de reactivación de una fe que se vive de manera quizás más monótona en otros momentos, ¿no?
en Europa, que es donde surge la fiesta, está asociada al comienzo de la primavera, por ejemplo. Entonces, también tiene un significado cultural muy importante, que yo creo que hace que personas no creyentes también quieran tener este tiempo, ¿no? Es verdad. Ahora, en ese sentido, cuando uno ve la religión cristiana, ¿no? Con estos matices, ¿no? Y todos los que sabrán un poco de historia verán esta escisión entre el mundo católico y el mundo protestante. Hemos visto que también las iglesias más bien evangélicas han crecido mucho en este país. ¿Te parece que eso es así, sí, o también hay un mito con respecto a eso? No, o sea, las encuestas son claras que hubo, digamos, durante, yo te diría, los últimos, desde los años 90 quizá, un aumento importante de la adhesión a las iglesias evangélicas, pero frente a la crisis actual, igual las iglesias evangélicas se han mantenido o han bajado. Ahora, ¿qué explica esa migración, podríamos decir, de católicos al mundo evangélico? Una de las explicaciones que me parece muy convincente es que la iglesia evangélica ofrece una organización de base y soluciona una serie de problemas, podríamos decir, que la gente tiene. Problemas, por ejemplo, como el alcoholismo, como la organización de las comunidades de base, cosa que quizá un catolicismo de los años 60 sí lo hacía, y yo creo que eso es muy importante, porque en el fondo la religión no es solamente una idea abstracta, sino que lo que buscamos en la religión es vivir bien, vivir mejor, vivir con sentido, ¿no? Y eso pasa sin duda por las condiciones materiales, y por eso creo yo que esta oferta que tiene el mundo evangélico hace mucho sentido a personas que sienten que en el mundo católico no existe esa vinculación de base y ese protagonismo que adopta el pueblo, podríamos decir. Estamos conversando con Federico Aguirre, teólogo y académico de la Universidad Católica. ¿Qué pasa con los nuevos movimientos, las tendencias, personas que, no sé, que son animalistas y que sienten eso como parte de la espiritualidad en esta búsqueda que tú estabas mencionando antes, Federico? Porque el ser humano siempre está en búsqueda de la espiritualidad cuando la institucionalidad está en crisis, digamos. Sí, mira, yo creo que es súper interesante porque en el fondo vuelve a probar o a mostrar que independientemente de la crisis institucional de las religiones, de los procesos de secularización, las personas siguen buscando sentido. Entonces a mí me parece que estas cosas que tú nombras, María Elena, son expresión de esa búsqueda. Mira, respecto al mundo católico, un dato que a mí me parece importante, fíjate que, si bien la adhesión oficial o la adhesión formal a la iglesia ha bajado, el mundo de las fiestas religiosas ha proliferado fuertemente. Y hoy día tú ves en el centro de Santiago, en la catedral, que es como el corazón de la ortodoxia católica en Chile, ves bailes religiosos del norte. Eso no se veía hace 10 años. Y yo creo que esa renovación tiene que ver justamente con esa posibilidad de participar por un tipo de experiencia religiosa que no es solamente intelectual, sino que tiene un carácter festivo, en fin. Ahora, nosotros analizamos también como la contingencia internacional, ¿no? Y cuando uno vemos la geopolítica de lo que está pasando, también se habla de la cosa religiosa, de que hay una pugna entre Occidente y Oriente en una manera de ver el mundo, ¿no? ¿Te parece que hay algo de eso también en toda esta, o sea, debajo, en la superficie está Trump y todo el resto, pero debajo hay cuestiones de fondo, como que hay una cosa, no sé si llamarlo estos choques de civilizaciones, pero sí alguna manera de ver el mundo completamente distinto? O sea, yo creo que la religión, como cualquier fenómeno humano, tiene relación con el poder, y muchas veces la religión se ha convertido en el fondo en una máscara para agendas políticas, geopolíticas. Lo vivimos acá en América Latina con la evangelización, que en buena medida fue un proceso de colonización. Yo creo que sin duda hay diferencias, pero fíjate que no necesariamente tienen que llegar a un enfrentamiento de civilizaciones. O sea, hay periodos de la historia en que musulmanes, cristianos y judíos vivieron
pacíficamente, convivieron durante siglos. Hay también lugares donde hay una diversidad religiosa impresionante, en la India, donde hay, digamos, cientos de religiones y no vemos un conflicto. Entonces, yo creo que cualquier cosa se puede prestar para justificar un enfrentamiento geopolítico. No necesariamente las religiones tienen que caer en eso. Yo creo que la religión, cuando se convierte en fundamentalismo, es muy útil para generar ese tipo de relatos de enfrentamiento. Pero igual estamos en una sociedad de enfrentamiento, y tú acabas de mencionar algo que es bien interesante y que se da probablemente, no sé, en toda la parte como del sudeste asiático, estas diversas religiones que se van combinando. Incluso uno ve que hay países donde se celebran los feriados de todas las religiones, están las mezquitas, las iglesias, todo más o menos convive de una manera que es bastante natural, algo que parece que en el mundo occidental no se da mucho. Sí, porque yo creo que en el mundo occidental esto que se llama secularización, que es en el fondo desvincular las religiones del espacio público. A ver, hay cosas que me parecen muy positivas, separar los poderes, qué sé yo, me parece muy bien, pero la religión siempre va a querer expresarse en el espacio público, y si tú lo prohíbes, va a salir por otro lado. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante, digamos, para conservar ese tipo de equilibrio, por mucho que uno pueda tener una opción no creyente, entender que las expresiones de fe son comunitarias y que se dan en el espacio público. Evidentemente hay que discernir de qué manera, porque yo no estaría de acuerdo con que se legislara con argumentos puramente teológicos, no creo que sea conveniente, pero eso no significa muchas veces ridiculizar o sacar directamente las religiones del espacio público. Ahora, en ese sentido, muchos fuimos formados por colegios católicos, ¿no? Y el tema de la educación y la religión estaban completamente integradas, ¿no? Ahora hay una cosa más laica tal vez en esa mirada. Incluso en colegios que son católicos hay una mirada más laica. ¿Cómo te parece que los papás deberían enfrentar estos temas, ¿no? Hemos visto que hay colegios que tienen religiones comparadas, que tienen otro tipo de acercamiento a, digamos, a la espiritualidad o a la fe en términos de esta formación, ¿no? Mira, lo primero, yo soy un tipo bien idealista. Yo creo en la educación pública, es decir, creo que el ideal sería que la educación fuera un bien del Estado y que evidentemente dialogara con las comunidades religiosas. Eso como punto de partida. O sea, me parece que los colegios confesionales no sirven para nuestra época. Ahora, respecto a la enseñanza de lo religioso, también me parece que frente a los datos y al panorama actual, la Iglesia debería promover una educación interreligiosa, porque en el fondo la Iglesia no busca superar las otras religiones, busca de hecho encontrar en otras religiones también experiencias del Dios que digamos los cristianos creemos que se ha revelado en Jesucristo. O sea, hay toda una literatura y una propuesta de la Iglesia a partir de los años 60 de promover el diálogo interreligioso y el diálogo con las otras iglesias, porque se reconoce en ellas una riqueza y una experiencia de Dios que puede iluminar la nuestra también. Entonces, de todas maneras, yo creo que de haber una educación religiosa, debería ser una educación religiosa interreligiosa, ¿no? Y dejar que las personas que quieran vivir su fe lo hagan en sus parroquias, donde pueden recibir una catequesis o lo que sea necesario. Estamos conversando con Federico Aguirre, teólogo y académico de la Universidad Católica. Si tuviéramos que hacer algo así como una ritualidad, si tuviéramos como que enseñarle a nuestros hijos también el valor de la fecha que estamos viviendo, ¿no es cierto?, este jueves 17 de abril, ¿qué es lo que deberíamos hacer o cómo podríamos partir si es que hay alguien que quiere quizás como interiorizar a los niños que muchas veces no están conscientes de, más allá del conejito, ¿no es cierto?, la Pascua del conejito, de lo que se está celebrando? Sí. Mira, puede sonar bien cliché, pero en verdad yo creo que los cristianos no tenemos nada más que decir que Jesús es una persona, un ser humano, que es Dios también,
que se, digamos, dejó toda su divinidad para hacerse como nosotros y para estar con nosotros. Entonces yo trataría de transmitirle a los niños en este periodo la realidad de que Dios es tan bueno que se hace como nosotros, se hace como ellos, de hecho, como niños, se hace vulnerable, y que eso es la grandeza del cristianismo, hacerse vulnerable para, no porque sí, digamos, no por sufrir, sino para poder acoger al otro. Y en ese sentido también trataría de subrayar, muchas veces creo que se va toda la idea de la Semana Santa en el tema de la muerte, del sufrimiento, pero resulta que lo más importante es que Jesucristo resucitó. Y eso es lo que se celebra el domingo con los conejitos, en la vigilia del sábado para el domingo, con una liturgia hermosa. Así que yo invitaría como a ese mensaje un poco de humanidad y de celebración. Perfecto, Federico. Muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Gracias, Federico, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Chao. Era Federico Aguirre, teólogo, académico de la Universidad Católica, hablando sobre estos temas que de repente perdemos a la distancia la perspectiva, ¿no? Y ¿quieres tener una opinión, digamos? ¿No? Sí, por supuesto. Es una forma de interpretar y valorar el mundo a partir de las experiencias, conocimientos, valores y emociones que te rodean, ¿no? Crea la tuya propia, no la de nadie más.